posiblemente nos extendamos. El tema aquí es lograr tener el tiempo suficiente para que todos hayan recibido un beneficio y podamos ver eso reflejado en votos. Entonces vamos ya contra reloj, estamos a un año de las elecciones. Después vamos a estudiar el calendario electoral de la registraduría. Entonces estar muy pendiente del calendario, ojalá imprimirlo, pegarlo, tenerlo presente, entregarlo a todos los actores allí del miraísmo, al predicador, al director político, al director social, al director electoral, al financiero. La parte financiera también es muy importante, pero entendemos que esta parte sí tiene instrucciones precisas desde la sede nacional y desde la parte espiritual con el predicador. Después de estudiar el calendario electoral de la registraduría, nos vamos a reunir a los internos para impulsar el 1x10. Vamos a recolectar los datos del 1x10 y vamos a solicitar el censo de colombianos en el exterior que están habilitados para votar, sea en la registraduría, sea en el consulado o sea con mira a la dirección electoral, preferiblemente en el consulado por estar allí a la mano. Después de tener ese censo vamos a cruzar esos datos del 1x10 para saber quiénes de los internos y quiénes de sus 10, 20 o 30 amigos y quiénes de las personas que se han beneficiado están habilitados para votar. Después de tener el listado de las personas que van a votar, entonces pues, lógicamente lo filtramos y eso nos va a arrojar el dato de las personas que tienen que inscribir la cédula. Entonces después de tener el dato de quiénes tienen que inscribir la cédula, los vamos a organizar por las personas que tienen a cargo. Entonces estas personas que son hermanos de la iglesia pues van a saber a quiénes de sus 10, 20 o 30 amigos tienen que hacer inscribir las cédulas respetando el calendario electoral, que en este caso vencería el 9 de enero de 2014, que vence el plazo de inscripción de cédulas en el exterior y que es 2 meses antes de las elecciones. Vamos a inscribir dentro de las cédulas. Después vamos a elaborar el cronograma electoral interno. ¿Para qué es ese cronograma electoral? Ese cronograma electoral es el que nos dice a dónde vamos a ir a prestar las acciones políticas, a dónde vamos a ir a gestar los servicios, cuándo vamos a capacitar a los jurados, cuándo vamos a capacitar a los testigos, qué les vamos a enseñar, cuándo vamos a ir al consulado a solicitar la acreditación de los testigos, cuándo vamos a recibir la notificación de esa acreditación, cuándo les van a dar las credenciales, etc. Después vamos a realizar las jornadas de beneficios con los gestores, los vamos a acompañar siempre porque político es el que conoce los trámites y conoce las acciones políticas. Vamos a gestionar esas soluciones y vamos a hacer algo muy importante, que es establecer esa meta electoral sobre el potencial establecido en el censo. Entonces, ya sabemos cuántos votan y sabemos cuántos no tienen la cédula inscrita. Ya hicimos inscribir las cédulas. Ahora sabemos más o menos cuántas personas pueden votar en total. Vamos a fijarnos una meta, que son entonces 900 personas que han recibido beneficios, y de las 900 personas solamente 400 inscritas en el censo después de que lo cruzamos, y entonces sabemos que tenemos que hacer inscribir 500 personas y de esas 500 se lograron inscribir solo 400, o sea que de esas 900 personas a quienes les hemos prestado los servicios solo 800 pueden votar o podrán votar. Entonces vamos a fijarnos una meta electoral sobre esas 800 personas. Por lo general es el 30%. Entonces vamos a esperar que en Argentina, en Buenos Aires, para ayudar a conservar la personería jurídica de Mira, solamente le vamos a aportar 240 votos, que sería el 30% de esos 800. Entonces ese aportecito en 240 votos el movimiento lo valora mucho. Esperamos que no sean 900 personas, esperamos que sean más, esperamos que sean 1000, 2000, 3000, esperamos que sean muchas personas. Después vamos a aumentar el número de estudiantes inscritos presencial o virtual en la escuela de gobierno. Necesitamos que todo el mundo aprenda la doctrina filosófica de Mira, que la gente sepa qué es el Mira, por qué nació Mira, cómo se mueve el Mira, e inscriban y tengan muy presente el tema del sentido espiritual de Mira. Últimamente la licenciada María Luisa de Moreno se ha estado involucrando mucho en esta tarea y ha hecho intervenciones para la escuela de gobierno. Después vamos a seleccionar los internos pues que vayan a fungir como jurados y los testigos ante las mesas del consulado. Entonces para esto también hay un plazo límite.
Entonces, el 22 de febrero, según el precalendario electoral que ya sacó la registraduría, el 22 de febrero de 2014, vence el plazo para que estas personas las acrediten. Para testigos, para el tema de jurados tienen otra fecha, tienen otra fecha, pero entonces, como es un precalendario, hay que estar pendiente porque esas fechas las pueden ajustar. Entonces, estar muy pendientes en la página de la registraduría y en el consulado. Después vamos a capacitar los jurados y testigos para el día de. Necesitamos que sean personas muy diestras, muy estudiosas del tema electoral, muy pendientes de la escuela de gobierno y que vayan a defender los votos. Vamos a preparar la táctica de campo para el día de si nos vamos a sentar a planear desde dónde vamos a ubicar la gente afuera del consulado para enseñar a votar, para decir por quién tienen que votar y cómo se deben comportar nuestros testigos y nuestros jurados allí en las mesas del consulado, y los alimentos y los refrigerios, todo eso. Entonces, preparar la táctica de trabajo de campo para el día de. Y finalmente, garantizar que los principales, es decir, los hermanos y sus referidos del 1 por 10 o 20 o 30 o 40 que tengan, salgan a votar y no se quede ninguno de votar. Finalmente, para cerrar, les quiero compartir una pequeña experiencia que se presentó en París durante las últimas elecciones de Congreso de la República y Parlamento Andino. Allí habían preparado los testigos electorales, los jurados, y estaban los hermanos pues que iban a fungir en esta labor allí en cada una de sus mesas prestando los servicios. Se habían preparado, se habían capacitado y lógicamente no de una manera tan estructurada porque solamente tuvieron como 2 o 3 meses para hacerlo, pero sí habían unas personas afuera del consulado prestando sus servicios como cazavotos. Pues lógicamente a veces se cometen abusos de autoridad y una de estas autoridades le cerró las puertas al movimiento y los expulsó porque estaban afuera indicándole a la gente que iba a entrar al consulado, es decir, ellos estaban ubicados afuera del consulado, entonces le estaban indicando a la gente cómo tenían que votar y por quién tenían que votar. Entonces trajeron a la policía y los iban a suspender. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que la Constitución y la legislación colombiana impedía estar haciendo publicidad política a menos de 100 metros a la redonda de la circunscripción electoral. Entonces, aquí viene lo importante, que uno de nuestros hermanos logró desvirtuar eso porque dijo, es que el territorio colombiano es del consulado hacia adentro, del consulado hacia afuera esto ya es Francia y nosotros estamos a miles de kilómetros de distancia de Colombia, o sea que nosotros no estamos infringiendo la ley. Y realmente los hermanos pudieron hacer la labor y se pudieron conseguir los votos. Entonces les comparto esta pequeña experiencia para que sepan que sí se puede, que los votos ahí están, que se pueden conseguir y que vamos por 600.000 votos y a garantizar esa personería jurídica porque mires de todos y porque además lo más importante es que es un plan de Dios. Entonces muchísimas gracias, un abrazo para ustedes y muchos éxitos.